Bueno, pues muchas gracias nuevamente por encontrarnos en este espacio de mi oficina, por el tiempo que nos brindan. El día de hoy tenemos una plática que he titulado Empalmes. En inglés es conocido como paper splicing, en español, en una jerga un poquito más común, unión del papel. Y hoy vamos a entrar en detalles en una parte técnica más de la producción del papel y el proceso de impresión que de la misma filatelia, pero vamos a ver cómo al momento en el que se encuentra este proceso en la parte de la filatelia, se vuelven o se crean piezas que pueden hacer la gran diferencia en una colección, llámese de tradicional o en una colección que puede aportar mucho en las curiosidades y posiblemente llamarlas rarezas cuando hablamos de una filatelia temática, por ejemplo. Voy a iniciar, como siempre, con un pequeño objetivo de este tema de empalmes. El primero es conocer una técnica de trabajo y solución de problemas de la industria del papel, no de la parte de la filatelia, debemos de dejarlo claro, y que tiene un impacto en la filatelia de distintas épocas y en distintos países. No se queda únicamente en la parte de México y es útil en el desarrollo de estudios e investigaciones de nuestra área en nuestro pasatiempo, como es la filatelia. Voy a irme a antecedentes, principalmente de la fabricación del papel. De una forma breve, pues lo primero que debemos destacar es que se inició haciendo el papel como un proceso a mano allá en Asia. Y esto implicaba tener una producción de hojas individuales. Es lo único que voy a hablar de antecedentes para que sepamos o para que conozcamos de dónde viene ese procedimiento. Si nosotros nos vamos a una producción ya europea, recordaremos un poquito este tipo de talleres. Este tipo de talleres implicaba tener una tina, una pileta, donde ya teníamos lo que es la fibra elaborada de manera natural, a través de la cocción de una madera, de producto maderable, del cual se extraía la celulosa, y esa celulosa se utilizaba para tener la formación de las hojas de manera individual. Eran pliegos que iban de acuerdo al tamaño de un tamiz que atrapaba las fibras, drenaba el agua y dejaba la hoja, que era después pasada a una prensa para tener lisura y en ese proceso teníamos un papel hecho a mano. Hoy en día no estamos tan distantes, siguen existiendo los mismos procesos para papeles muy artesanales, con los cuales buscamos texturas o irregularidades, insertar algunos decorativos naturales como fibras, hojas, eh, vamos, una cantidad de técnicas que le dan a dar vista a ese papel cuando hablamos de un proceso artesanal manual. Sin embargo, la tecnología fue llegando, desarrollándose hasta llegar al punto de tener un proceso continuo. Este proceso continuo aparece cuando llegan la tecnología de las máquinas con mesas Food Linear. Estas mesas lo que hacen era prácticamente replicar el mismo proceso de elaboración del papel a mano, pero de una manera continua. Y cuando hablamos de una manera continua, hablamos de kilómetros de papel en un solo rollo. ¿Ok? Máquinas que empezaron produciendo en 40, 50 metros por minuto y que hoy en día pueden llegar a producir en 1200 metros por minuto. Entonces, este tipo de máquinas son las más comunes. También, bueno, hago el paréntesis, no es algo que desconozca, es una de las actividades que desarrollo hoy en día en mi hacer diario. Los objetivos de estas grandes producciones, pues traían eh, características muy particulares. Controlar el gramaje del papel, controlar la blancura, controlar sus marcas de seguridad, que el papel sea liso, que sea un papel resistente y que sea un papel rentable. Por ejemplo, si teníamos un papel, vamos a hablar de que queríamos una hoja de 90 gramos, cuando nosotros no teníamos una consistencia en nuestras tinas adecuada,
la fibra que atrapábamos en esos tamices de manera manual iba a ser una hoja más gruesa. Entonces, en lugar de tener una hoja de 90 gramos, teníamos una de 120. Y si nos vamos al último punto, ya no tenemos un papel rentable, porque estamos haciendo un papel muy grueso y estamos ofreciéndolo al mercado con más materia prima. Si tenemos una hoja que queremos, en la cual queremos escribir y su blancura no es la adecuada, entonces va al mercado, ya no es un papel rentable porque es una hoja que se ve de mala calidad. Si tenemos una hoja que la marca de seguridad no es fácilmente detectable o que el papel no tiene una lisura para poder escribir o imprimir sobre él, termina siendo un papel que no es rentable. O en este caso, si tenemos un papel que se rompe cuando queremos escribir, cuando queremos imprimir, se arruga al primer cambio de temperatura, al primer cambio de humedad, no es rentable. Entonces, todos estos factores que eran objetivos normales dentro de la producción del papel son impactados en el fin último que es hacer dinero. Principalmente estos procesos que se ven afectados por cuestiones técnicas se deben a factores ajenos y llevan a soluciones con consecuencias interesantes para la filatelia, ¿ok? El papel continuo, principalmente, sufre lo que son las reventadas. Si estamos hablando de una máquina que trabaja a 1000 metros por minuto, 800 metros por minuto, y si se revienta cada 2 horas, cada 3 horas, implicará que pierde su continuidad. La industria no puede perder dinero, tiene que unir ese papel con lo que se llama empalme o unión. En inglés, splicing. Aquí les pongo un ejemplo de cómo aplican este tipo de adhesivo. Este tipo de adhesivo azul que ven aquí, por ejemplo, es un adhesivo de 3M desarrollado con celulosa, no tiene ningún polímero, ningún plástico, y es un adhesivo en base a agua, entonces no maltrata ni cambia las propiedades ni características del papel hoy en día como lo pudo haber hecho muchos años atrás, en los cuales algún adhesivo en base a aceite marcaba el papel, lo hacía traslúcido, se deshidrataba y perdía adhesión. Entonces, la evolución también en las técnicas y productos que han ido existiendo pues, han generado eh, un papel que puede aprovecharse de la mejor manera. Dentro de estas uniones, en los estándares, se dice que un rollo que contiene más de 3 uniones es considerado de calidad inferior. La experiencia también dicta que no más del 5% de los rollos por embarque deben de contener al menos un empalme. Un rollo debe de identificarse en el área donde existe un empalme, debe de marcarse y esa parte debe ser desechada junto con los errores de impresión que aparezcan. ¿Ok? Esos son principios de la industria del papel y del área de conversión e impresión que aparecen cuando hablamos de uniones de papel. ¿Por qué? Porque hablamos de un proceso continuo. Las uniones deficientes son una causa de preocupación para los operadores de las prensas cuando hablamos de impresión. Es una gran preocupación porque esto genera una desalineación que crea. Entonces, debido a las prensas, que las prensas corren a alta velocidad, estas uniones pueden crear miles de copias inservibles. A estas regularmente se les llaman maculaturas. Todas esas impresiones que salen mal por a causa de este tipo de, llamémosle, unión, este tipo de solución a una hoja que se reventó en su proceso continuo, que no van a salir al mercado, se le llaman maculaturas, ¿ok? Y trato esta palabra en particular porque vamos a ver un poquito más adelante cómo es que se impacta en la parte de la filatelia. Entonces, vamos a observar una serie de empalmes. Los más comunes en la industria son el empalme con cinta adhesiva, el empalme en bobinas, los mecanismos de empalme automático y el empalme Feston, que es una cama de empalmes, una cama de unión de papeles. ¿Ok?
Esto que ven ustedes aquí es sacado de un libro técnico. Recuerden que no me gusta mucho hablar al aire o en base a la experiencia de alguien dijo o por ahí cuentan o dice la leyenda, porque esa parte pues, se la dejamos en otros grupos ahí donde hacen fiestas o no sé. Aquí hablamos de una cuestión seria y vamos a presentar un poquito de teoría y práctica obtenida de literatura. Este es un empalme con cinta adhesiva. Lo que ustedes ven aquí como líneas eso es la cinta adhesiva y la parte donde se ven estas pequeñas flechas son la parte donde se va a unir a otro rollo para que quede, si nosotros vemos un diámetro y ponemos un ejemplo de 50 centímetros y se une con otro de 50 centímetros, tengamos un rollo más grande en un proceso que sería continuo. Principalmente, ¿por qué continuo? Porque al inicio de lo que fueron los procesos de impresión se utilizaron rotativas. Estas rotativas, principalmente trabajadas con una técnica de hueco grabado, requería que tuviéramos rollos de papel. Y dentro de estos procesos se desarrollaron muchos dispositivos de unión de papel para poder tener esos rollos continuos y no tener que estar cargando y procesando un rollo no sé, hablemos en metros, de un rollo de 200 metros cada 40 minutos. Entonces se desarrollaron técnicas para poder unirlo en el proceso continuo de la impresión. Entonces aquí vemos, esta es la parte del adhesivo, va a estar en contacto con otro rollo que va a tomar, se va a adherir a través de este pegamento que se coloca y se va a continuar con una sola hoja, como una sola hoja. Vamos a ver este otro que es un dispositivo de cambio. Lo voy a explicar con los pasos que viene aquí. Aquí lo que nosotros vamos a ver es una eh, rasqueta, una cuchilla doctora que va a empujar a lo que es nuestro rollo que se está terminando. Aquí es un cambio en continuo. Este rollo ya se ve un rollo pequeño, está trabajando. Vean que la flecha va hacia el lado izquierdo, está reduciéndose el rollo. Aquí tenemos del lado derecho un rollo grande, un rollo nuevo. En este ya está colocado también adhesivo. Podía ser adhesivo en cinta, podía ser adhesivo en eh, eh, directo. Llegaba el punto 2 en donde esta, este rollo iba a empezar a rotar hacia la parte posterior e iba a mandar por la parte inferior el nuevo rollo que traía adhesivo. ¿Ok? Así es como se empieza a hacer una rotación para poder hacer el reemplazo de un rollo que se está terminando y uno nuevo, hasta llegar a un punto en el que prácticamente el papel terminándose va a hacer contacto a través de esta rasqueta o cuchilla que va a cortar el rollo viejo y va a tomar el adhesivo en el rollo nuevo. Lo vemos aquí en el punto 4. Baja y al momento de hacer contacto a través de este rodillo, que es, a este le llamamos un punto de nip, y la cuchilla corta el rollo viejo, el adhesivo que está sobre de este se pega y sigue hacia el lado de la producción. La cuchilla se sube y retira para no interferir con el nuevo rollo. Entonces tenemos 6 pasos en donde se hace un cambio de rollo en continuo en un proceso de impresión o en un proceso de rebobinado. Y este es el otro que es el Feston. Es una cama, le llaman una cama de empalme, donde hay 2 rollos. Regularmente uno es el nuevo, uno es el viejo, donde se está terminando. Están las dos prácticamente hojas de papel. Una tiene el adhesivo, la otra está corriendo. Entonces lo que se hace es el punto del nib pone en contacto los 2 papeles que traen adhesivo, se unen, se va y en ese proceso se corta para seguir en su proceso de impresión por cada una de las tintas. También es un proceso de empalme continuo, ¿no? En una mesa
de unión, una mesa de empalme o un splicing table. Y bueno, vamos ahora a ver cuál es la repercusión en la parte de la filatelia con algunos ejemplos de material empalmado. A esto le quiero dar gracias a mi colega y buen amigo Benjamín Grayev, quien me ayudó proporcionándome algunas imágenes de este material. Todo lo que vamos a ver es material de él. Eh, Parte de su colección, no es todo, pero que sirve muy bien de ejemplo para ver cómo se termina impactando con este proceso, que es un proceso de la industria del papel e impresión, que no solamente se encuentra afectado en la parte el, eh, de los, de las estampillas, ¿no? Sino también en la parte de flexografía, cuando vemos envolturas de golosinas, cuando vemos envolturas de papel, cuando vemos envolturas de plástico, todo ese proceso tiene prácticamente un mismo proceso de unión. Entonces, iniciemos. Esto que parece aquí un papel rasgado, en realidad no es un papel rasgado, es la unión. Aquí abajo había eh, otro papel que fue unido. Este es, digamos, que la parte que se ve como si fuera un albino, es el papel que estaba superpuesto, adherido. La parte que se ve manchada es la goma de la que platicábamos en el proceso de empalme. Y la parte de abajo es la hoja que había terminado, ¿ok? Entonces, este es un proceso, es un resultado del proceso de empalme de una hoja. Regularmente cuando nosotros vemos esta línea, quiere decir que el sentido de impresión, sino, así como estamos viendo nosotros, era hacia arriba. Era la continuidad y la imagen, la viñeta, se imprimía hacia adelante, ¿no? Hacia arriba. Porque vamos a ver algunos otros ejemplos en los cuales vamos a poder entender en qué sentido se imprimía la viñeta. Este es otro ejemplo. Aquí lo podemos ver. Aquí parecería que está rasgado o que hay un empalme. En realidad no está rasgado. Hay un empalme de papel. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, primero, si nosotros lo ponemos a contraluz en una cama de luz o con benzina, vamos a ver que el papel, su marca de agua, está íntegro. Lo que está alterado por el empalme es la impresión. También es bien importante destacar que aquí abajo debe de haber o debería de existir, regularmente en timbres lavados no lo existe porque se consideraba basura y se desechaba, otra parte impresa. Y vamos a ver algunos ejemplos también usados. ¿Cómo sabemos que esta impresión es real? Bueno, aquí vemos un papel de seguridad usado exclusivamente en el caso de México, por los talleres de impresión de estampillas y valores, que es una marca de agua de un papel elaborado exclusivamente para ellos. Y vemos la impresión. Esto que se ve aquí como defecto de impresión que parece un rasgado, pues es normal, son las fibras de el rollo que estaba superpuesto y adherido en este empalme. Aquí vemos otro caso, exactamente el mismo, pero esto en una estampilla utilizada. Eh, Vemos nuevamente, estas son fibras de papel que están pegadas de forma irregular. ¿Qué les voy a destacar? Primero, me voy a regresar. Aquí vemos la goma porque esta estampilla es nueva. Entonces, al momento que se deshidrató y se despegó, quedaron residuos de la goma en este pedazo de papel. Pero como esta goma prácticamente era muy similar a la goma de la estampilla, la goma seca que traen las estampillas, cuando se lava no queda residuos. Cuando se lava, se remueven exactamente igual que una goma deshidratada para humedecer, ¿ok? Este es otro caso de una estampilla usada donde podemos ver todavía un poquito más de la realidad de cómo impactaba el cancelador, pero en el momento en el que nosotros lavábamos la estampilla, se removía, ¿ok? Y al momento que se removió la parte de abajo, también se removió el cancelador. Vemos también de este lado que hay una marca de seguridad, no es una fantasía, es parte de un proceso
eh, interesante de la industria del papel que llegó a la parte de la impresión y por supuesto coincidió con la impresión de lo que es material filatélico. También nos decían que los principios dicen que todo rollo que tiene un empalme debe de ser marcado donde éste se encuentre, ¿ok? Entonces vamos a ver esta pieza. Este pasa aquí, quiere decir que la impresión era de izquierda a derecha en continuo. Aquí vemos esta línea roja que es donde iba a entrar, es el inicio del papel nuevo. Esta parte de acá es el papel saliente, el que se estaba terminando. Aquí se ven las dos empalmadas, fueron perforadas en un punto en el que se encuentran dos papeles. Y ustedes ven aquí hay dos papeles. Y esta parte está unida. Esta pieza tiene goma. Ahora vamos a ver el reverso, en el cual podemos ver que esta unión que se ve del lado derecho superior, pues lo podemos encontrar cuando volteamos, sería el término de este papel, este pedacito. Aquí es donde empieza, aquí hay todavía doble papel. Ese pedazo es justamente esto, ¿ok? Si nosotros para que lo entendamos mejor, tenemos aquí 2 centímetros de la orilla al perforado, que serían nuestros 2 centímetros ahora de derecha a izquierda, y después avanzamos como 1 centímetro más, y aquí es donde encontramos este inicio de el papel que se terminó, y este papel que vemos del lado derecho es el papel nuevo, que está marcado para identificarlo, ¿ok? Esta parte es muy interesante. También tenemos un siguiente ejemplo de dónde habían marcado el papel. Aquí dice, aquí está la unión. Vemos también, aquí es donde se encuentra la unión. Quiere decir que el papel corría en alguno de los dos sentidos, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, para la producción. No se nota mucho, pero aquí está. Aquí está la unión. Regularmente donde había uniones y decían, existen problemas técnicos siempre, existen problemas donde la tinta por el brinco que da, porque aunque sean dos hojas muy pequeñas, muy ligeras de papel, crean un brinco y entonces ahí es donde se ven estos defectos. Y también nos decían la parte técnica, la parte de productividad, tenían que identificar, tenían que marcarlo. Y estos marcajes se les conocen como maculaturas. Son impresiones defectuosas que debían de retirarse y destruirse, porque no eran comercialmente útiles. En los dos casos que acabo de presentar, son piezas nuevas. En este y eh, en los dos previos fueron piezas que terminaron en ventanilla y en uso para el eh, correo. No digo para el filatelista, para el correo, porque esto fue utilizado postalmente. Estas salieron tal vez también de ventanilla, porque había muchos procesos en México en los cuales no se controlaba la calidad. Además, queríamos más rentabilidad y sacar este tipo de estampillas implicaba perder. Entonces se mandaban y se llegaban a encontrar en venta y muchas veces también eran falta del control de calidad, no necesariamente que quisieran tener un ahorro, simplemente no hubo alguien que no hizo bien su trabajo. ¿Ok? Ahora sí, es bien importante, tenemos que tener presente que no es lo mismo un empalme a una obstrucción en el proceso. Y la diferencia se va a encontrar, aquí lo podemos ver, esto que vemos aquí no es un empalme, este bloque de 4 tiene o atrapó un pedazo de papel que estuvo adherido. Recordemos que estamos hablando de papel engomado, pudo haber tenido, pudo haber sido parte de un papel flotante, un contaminante que se atrapó en las prensas y que se imprimió. ¿Ok? Lo voy a mostrar separado para que ustedes vean. Aquí es muy claro cómo podemos, lo que explicaba, que es lo que vemos como irregularidades son las fibras del papel. Vemos las curvas, vemos todo esto como tiene en rotativas una impresión muy alta termina cubriendo cada uno
de las pequeñas fibras de papel que se encuentran en ese empalme y cuando pasan al proceso de perforado, pues, prácticamente quedaban bien. Con el tiempo, estas piezas que muchas veces nunca fueron identificadas como una, vamos a llamarle, no son una variedad, son un error. En inglés los podemos conocer como freaks. eh, Se aparecen porque se deshidrata la goma al grado de que se desprenden de manera natural. Entonces, aquí es como lo vemos. Y por atrás, los dos papeles traen goma, ¿no? El empalme es un proceso metódico para la unión del rollo o bobina, mientras que por accidente pueden ocurrir obstrucciones de papel flotante remanentes en el medio de la imprenta, que es de lo que hablábamos. Entonces ahora vamos al caso de estudio. Este es el caso personal con el cual hice una aportación en mi trabajo, algo nuevo creo que en el área de mi participación en Uruguay 2024. Entonces sirva también para felicitar a todo el comité organizador y a la parte de los participantes. Enhorabuena para todos ellos. Yo hice un estudio en el tipo 14, en el dado, no le digan lado, dado B, de lo que es el Sierra Cartas Sunburst. ¿Ok? Esta es una línea del tiempo que presento siempre. Aquí, entre 1923 y 1934, aparece lo que es el tipo 14. El tipo 14 es pues prácticamente una emisión azul con el escudo de lo que fue eh, un cambio del escudo porfiriano al escudo carrancista y es la segunda versión que aparece ya en este diseño y específicamente en su dado B encontré esto, que fue también un empalme de este papel, ¿no? Un empalme en el papel. Voy a pasar una serie de videos para que ustedes puedan ver cuál fue el proceso en el cual pude identificar y pude hacer esta aportación y voy a mostrarles un poco más de piezas más adelante. El estudio, por supuesto, no es un estudio que haya lanzado de un día para otro. Aproximadamente me tomó unos 7, 8 años encontrar una cantidad de piezas relevante y estudiar las inclinaciones y las uniones y tomar la decisión de lavar una pieza para poder exhibirlo. Y aquí vamos a ver el proceso que he trabajado. Voy a compartirles ahora un video. Espero que puedan verlo. Voy a hacerlo un poquito más grande y voy a darle play. ¿Ok? Dame un segundo para ver qué pasa. Perfecto, aquí tenemos el video con el sobre que decidí eh, profanar. Ese es el cierracartas. Quiero que observen donde están las pinzas. Vamos a ver una línea que atraviesa de forma diagonal de izquierda inferior a derecha superior. Voy a transmitir el siguiente video. Voy a dejar de compartir.
Aquí está el siguiente video donde estoy preparando mi proceso de lavado para desprenderlo. Voy a pararlo aquí. Quiero mostrarles un video más. Si quieres detener la grabación. Esto que les voy a mostrar no tiene posibilidad de hacerse dos veces si uno se equivoca. Entonces ahí está la práctica, es prácticamente con imaginación, porque el siguiente paso es llevarlo a la realidad, es tomar el papel y eh, cometer, ¿qué sería? Carticidio, es llevarlo a la barbería, darle su pequeña peluqueada, decimos en México. Entonces ahora sí lo que yo necesito lavar es esto. Regresemos a la parte del lavado. Pausa, Mau. Ahora sí, aquí tenemos el depósito donde voy a hacer la separación de la pieza. Utilizo agua, eh, principalmente yo la uso declorada. Utilizo agua a la cual le removí el cloro para evitar que se pueda alterar el color, más cuando hablamos de colores azules o rojos, son los que pueden sufrir más afectación. Ahí se va a quedar unos minutos hasta poder llegar al punto que deseamos. Después de unos minutos vamos a ver si se está desprendiendo. Aquí tenemos la primera parte, que es la que ustedes veían, y si ven, se ve un color muy amarillento en la parte que todavía está adherida. Esa parte es el, el adhesivo que unía el empalme. Vamos al siguiente video. Aquí, en este último video, prácticamente tenemos una falla, Mau, porque no corre. Podemos poner pausa. Aquí, minutos más tarde, ya tenemos una cantidad de piezas que hemos ido removiendo y hemos encontrado que ya se puede desprender el cierre carta. Ahí tenemos el cierre catas completamente desprendido. Y el resultado es esta pieza que les mostraba, una pieza que naturalmente, como fue impresa a través de un grabado, crea una apariencia de un albino, que en realidad es donde se graba, pero en el papel que está superpuesto, donde existió la unión, y deja este hermoso grabado en seco, sin color. La parte superior es una parte que empata completamente con lo que ustedes vieron. Ya no hay ahora sí que este truco de mago. Todo quedó a la vista de los que estamos aquí y servirá para poder hacer algún ejercicio a futuro con algunas otras piezas para quien le interese destruir como yo un sobre
con algún material de este tipo. ¿Qué es lo más relevante de esto? Que trabajé en reconstruir el sobre. Este es el sobre que tenía corté. Aquí ustedes pueden ver que se ven las líneas de las tijeras. Lo adherí con un pegamento libre de ácido y un papel también de ácido controlado por la parte posterior para hacer una restauración lo más profesional posible y que al frente no o en el reverso del sobre no se note que existe eh, una alteración, ¿no? ¿Qué podemos notar después de esto? Que sí existe esta parte que fue lavada, pues cambia porque se blanquea. Esto que vemos acá tiene casi 100 años, es 1932 el sobre. En 7 años tendrá 100 años, entonces estaba amarillentado, tendría polvo, estuvo manoseado por carteros, estuvo manoseado por el destinatario, por el remitente, entonces al momento de pasar por el agua, el color cambia definitivamente, pero se trató de hacer un empalme, o ahora sí, una reconstrucción lo más eh, simple posible, que no se viera alterado. Si ustedes recuerdan el video, se separó completamente todas y cada una de las piezas del sobre, se separaron, entonces tuve que unir cada una de ellas de manera inicial y es como quedó. Perdón. Así es como se veía en la parte posterior o se ve en la parte posterior. Y ahorita al final les muestro la hoja que presenté en Uruguay 2025. Estos son un par de sobres más que les voy a mostrar que contienen el mismo empalme. Este del año 1931, el anterior les mostraba 1932. Aquí pueden ver igual la línea de un empalme. Hice también, para tomar el riesgo de desprenderlo, el sobre anterior, lo que hice fue aplicar luz, una luz muy intensa por la parte posterior, no fue de una cama de luz, fue una luz más fuerte, que pudiera mostrarme cómo se veían dos papeles superpuestos. Se fue la primera prueba para decidir removerlo. ¿Por qué? Porque podría uno pensar que es solamente una pieza doblada, que se abrieron las fibras y se ve esta parte blanca. ¿Cuál es lo interesante también de este sobre? Primero, a diferencia de la primera pieza que les mostraba en 1932, esta sale de la Ciudad de México. Aquí vemos México DF, ¿ok? 1932, aquí lo vemos también, 1932. La siguiente pieza que les muestro se encuentra al sureste del país, en Mérida. Aquí vemos certificados Mérida. Aquí vemos Mérida, Yucatán. Lo interesante es que hay dos piezas, una que no tiene empalme y una que sí lo tiene, ¿ok? Pues lo vemos de este lado. Eh, un año antes y cientos de kilómetros de distancia de la Ciudad de México. O sea, quiere decir que esto estuvo distribuido de manera pues, aleatoria. Aquí vemos un tercer ejemplo que se encuentra en Tapachula, Chiapas, al sur del país. También son dos piezas. Vemos la del lado derecho, también tiene esta unión. Ok, es la tercera pieza. Esta también es 1932. Tapachula, Chiapas. Esta sería la tercera pieza. La cuarta pieza, la vemos, es en un Veracruz en 1930. También son dos piezas. Este es algo bastante satisfactorio poder encontrar dos piezas porque permiten compararlo. Aquí se ve la línea, cómo pasa. Esta pasa justamente a la mitad del sunburst, del cierra cartas. Y entonces tenemos 3 años, 1930, 1931 y 1932. Solamente los que les muestro, tengo más piezas. He podido concentrar
a través de los años 9 piezas distintas, ciudades, distintos años, todos entre 1930 y 1932. Como conclusión, primero, creo que es importante conocer procesos externos a la filatelia para que sean reflejados como conocimiento filatélico y en el momento en el que nosotros hagamos participaciones internacionales, podamos hacer uso de este conocimiento como parte de lo que nos podría determinar a nosotros como especialistas en el área, especialistas en el estudio de cierra cartas. Y lo digo especialistas, no creo realmente que existan expertos, porque el que se consideraba experto antes de este descubrimiento quedó obsoleto cuando aparece. Entonces, cuando nosotros nos declaramos simplemente especialistas, quiere decir que estamos buscando continuamente el desarrollo y eh, el encontrarnos con este tipo de piezas que nos hagan más grandes y nos hagan tener satisfacciones en la colección o en el área que estamos estudiando. Les agradezco mucho. Vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas y a mostrarles algunas, parte de la bibliografía en la que hice referencia a los empalmes y también parte del trabajo que presenté en Uruguay 2025, en donde agradezco al jurado. Tuve una puntuación que me ayudó a llegar al Vermel Grande. Ahora tengo el compromiso de llevar mi colección de 5 marcos a 8 marcos y espero llevarla en el mismo camino de presentar cosas innovadoras, lo cual estoy más que comprometido y contento de hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, Mario. Muy interesante como Gracias a siempre. ustedes. Gracias a ustedes por la atención. A ti por la Entonces, presentación. Mario, ujú. viendo estos, bueno, este último ejemplo que nos mostraste de los cierra cartas, y que estuvo esto bien distribuido por todo México en diferentes años, con las estampillas, ¿has visto algo similar? Sí, sí tengo un par de casos. Mi colega Benjamín me ayudó con los casos que presenté. Son casos que me atrevo a presentarlos porque los vi físicamente, los pude tener en mis pinzas, no en mis manos. Ujú. Entonces, sí, con las estampillas pasa esto porque durante los periodos iniciales o de apogeo de los talleres de impresión de estampillas y valores, se utilizaron rotativas para el método de impresión. Es un método de impresión continua. Entonces, esto implica que cada vez que se reventaba un rollo o cada vez que teníamos un rollo de baja calidad, como le menciono, tenía que tener uniones. También cada vez que teníamos un rollo que se iba terminando, había que unirlo a través de un método como alguno de los que presenté ahí, ¿no? Y en Entonces, sí, estas, existen estampillas. sí, y en estas uniones, Mario, ¿has visto si los dos papeles que se usaron eran del mismo tipo o me refiero a grosores y a textura o has encontrado caso de alguna diferencia? Eh, Mira, es algo bien interesante. En base a la información que existe de emisiones de México, creo yo que, por ejemplo, México exporta. Cuando hablamos a veces de eh, lo que serían los papeles y las emisiones, puede ser que ahí exista un parteaguas. ¿Por qué? Porque pudieron haber utilizado de inicio un tipo de papel y para el término de la impresión un segundo tipo. Todos posiblemente con la misma marca de agua o también puede ser la causa en la que aparezcan algunas veces emisiones que tienen dos tipos de marca de agua distinta o dos tipos de fluorescencia o dos tipos de fosforescencia. O sea, ahí cabe la posibilidad que exista una explicación real y no explicaciones, este, a veces están muy rebuscadas, ¿no? Nos tendríamos que ir por la parte un poquito más técnica. Ah, ya, perfecto. Entonces, ahora me gustaría Sí, sí, por presentarles favor. cómo es que la gente en Uruguay
vio Permítame. el trabajo. Voy a pagar una, ok, voy a Y pagar si esta lámpara. si la puedes sacar de la Y funda, sería lo ideal para que no refleje. sí, creo que sería Ah, ahí, este ahí, la posición, permíteme. ok. Manténlo ahí, Ajá, yo lo resalto para perfecto. todos. ¿Qué es lo que yo hice con esta hoja? Bueno, mi hoja, uso una hoja cuadrada, no porque sea una moda, es porque se acomoda a los formatos de las cartas que tengo. Eso es algo que siempre he venido insistiendo. No utilicen una hoja solamente porque les digan, oye, amigo, es que el doble carta es lo de hoy. Oye, utiliza la hoja cuadrada porque está de moda. Eso es para el juez completamente irrelevante. Si el juez lo considera algo de moda, estamos hablando de un juez que trabaja en lo superficial, no en lo importante. Este tamaño de hoja cuadrado de 28,5 por 28,5 prácticamente me permite tener un, el despliegue del sobre que les mostraba en el video. eh, Me permite tener la impresión de cómo se veía antes, porque esto fue un escaneo de cómo se veía este mismo sobre, y después esta pieza, cómo se ve ahora. En esta parte la reservé, no me dio tiempo para Uruguay 2025. Mi intención es colocar un QR con los videos, con el video en continuo y editado de todo lo que vimos actualmente. El proceso completo desde mostrar el sobre, cortarlo, lavarlo, desprenderlo y secarlo, para que vean cómo terminó esta pieza aquí. ¿Ok? Ese es mi principal objetivo. Estamos hablando de la página 36 y a un lado, desafortunadamente, el orden de las piezas, 36 para mí en este formato de hojas implica que es la página 48, 47 y 48, o sea, el término del tercer marco. Y el inicio del cuarto marco inicia con la página 37, donde pongo dos casos más. ¿Ok? Todos tienen la misma posición. ¿Cuál Ujú, sería el reto? Encontrar no uno que se encuentre en esta orientación, sino uno que se encuentre en la orientación opuesta. ujú. Eso podría ser una gran relevancia. Eh, Tengo, como les mencionaba, más sobres, tal vez encontrar uno más atractivo, a lo mejor habrá la posibilidad en un futuro de encontrar uno que posea tres piezas o encontrar uno que traiga el doble con dos empalmes, no sé, estamos hablando de una cuestión que viene al azar, o sea, no es Ujú, posible determinarlo, es suerte, es gran parte suerte, gran parte es una dedicación de estar identificando piezas, revisando, comprando las piezas cuando son este tipo de materiales al precio que se encuentra en el mercado. Regularmente, yo hablando de precios, podría estar encontrando sobres de este tipo entre 6 y 15 dólares, pero si algún loco dice yo quiero 100 dólares por esta pieza y su argumento es que mira, sale de Baja California y es una ciudad difícil de encontrar, pero si no se han dado cuenta que tiene un cierracartas con un empalme, pago los 100 dólares por la ignorancia del vendedor. No pago los 100 dólares porque sea de Baja California, porque es completamente irrelevante. Entonces es identificar este tipo de piezas, ¿no? Eh, ¿qué, qué sigue? Bueno, prácticamente a partir de eso, pues hay una cantidad de caminos, de caminos con este tipo de trabajos. Eh, ¿Por qué? Porque no se ha hecho un estudio fuerte o relevante con aplicación de luz ultravioleta, no se ha identificado una marca de agua que inclusive en las pláticas anteriores es una marca de agua que se encuentra en un papel que se utilizó también en estampillas de Honduras, que por ahí recordarás, ese tipo de tramado como de panal. Sí, de Entonces, óvalos, como óvalos, sí. como óvalos, Ujú. exactamente. Entonces, ese tipo de materiales ahora que se encuentran en combinaciones o eh, en el momento adecuado de encontrarlo, determinarlo y ponerlo como una innovación en el estudio, es lo que me ayudará a completar los 8 marcos que siguen, ¿no? O sea,
Yo me voy a pegar al reglamento, no me gustaría jugar en las nuevas reglas que siento que son un poco más laxas de ir al sexto marco y luego al séptimo y luego al octavo. O sea, sería, no importa si toma unos 2 o 3 años más, encontrar el material adecuado para que cuando se vuelva a presentar sean 8 marcos y con la cantidad de material con relevancia en la aportación hacia el estudio. Ah, ya, perfecto. Algo que me llamó mucho la atención, Mario, es ver la orientación del empalme con relación a la pieza que se imprimió. O sea, si yo asumía, o uno asumiría, digamos, que los cierracartas en este caso se pondrían tal vez uno al lado del otro, así en filitas bien horizontales, pero viendo que el empalme está como una diagonal, o sea, da la impresión entonces que no fue un corte, digamos, como el que tengo yo atrás, que era así, digamos, Mm. en la esquina, el borde 90 grados con el otro, así, sino que como fuera, para unir las dos piezas, no necesariamente así, sino tal vez unirla más No, de hecho, salida o cómo. aquí es, aquí es algo interesante el punto que tocas. Ujú, Yo también llegué a pensar la misma forma en la que tú lo estás diciendo, ujú, pero encontrando los métodos, por eso me basé mucho en los métodos, eh, en la parte teórica, en la parte ujú, de la bibliografía, yo me apoyé con el libro de grabados, ujú, procesos y tecnología, que me ayudó a comprender que efectivamente el empalme es como lo tienes tú en la parte posterior. Lo que vemos aquí, me voy a acercar Manténlo ahí, yo a las lo piezas, voy a tratar de identificarlas. Ok. eh, Mm, mm, ok, ok, adelante. te voy a marcar para que lo veas. Ahí creo que Sí, ahí gracias. se ve para todo el mundo así grande. Perfecto. Miren, posiblemente, o sea, en un proceso, vamos a decirlo, hipotético, la estampilla, esta no fue impresa de manera horizontal, sino Ujú, fueron impresas en un ángulo, lo ujú, cual hace que esta línea, la línea que aparece, quede recta. ujú, Si tú alineas dos, entonces tienes justamente esa línea. ujú. Entonces, el papel sí se unía como lo tienes tú en la parte posterior. Sí, Lo que fue impreso es que no fue impreso así, así. fue impreso en diagonales. Y tiene lógica, porque si tú lo pones así, desperdicias mucho papel, Ah, ya porque entiendo. encontrarías esquina con esquina y tendrías una, yo creo que tal vez con este puede ser un poquito más. Este podría ser el ejemplo adecuado. Sí. Si nosotros lo tuviéramos uno contiguo al otro, aquí queda un valle muy grande. Ujú, es cierto. En, en inglés sería un gap muy, Ujú, muy grande, un espacio muy grande que desperdiciaría mucho papel. Sin embargo, si yo los tomo, los pongo en esta posición, reduzco y ahorro papel. ujú. Entonces la línea del empalme queda así. Como el empalme En las era continuo, estampillas, como en las en las, estampillas que sí es como está. en las estampillas, Ujú, exactamente. Pero lo que cambiaba entonces era la posición del sunburst sí, en la formación de las planillas, es interesante. no el tipo de empalme. Entonces, esa pregunta me parece que ha sido muy, muy interesante. Es algo que también tengo que plantear, porque recordemos que estamos hablando del tipo 14, que Ujú. es un tipo de impresión diferente a la de los primeros, de las primeras impresiones. Perfecto. Ahí. Y otra preguntita, estas uniones, estos empalmes en las emisiones de México, ¿solo lo has visto en producción nacional? Solamente producción nacional, pero por ejemplo, si nosotros recordamos aquella plática que nos dio Aldo Ujú. de las máquinas Lecoq, me La parece que eran, Legox, sí, 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 los escudos. esos escudos.
prácticamente para tener un papel angosto, lo que hacían era de sus Empalmar, hojas, es cierto. hacían empalmarlo para tener Ujú. una tira larga. Sí, es Entonces, cierto. prácticamente, por eso decía, existen en diferentes países, Ujú. en diferentes métodos y épocas. Ah, ya. Le creo que es un caso de empalme. Ujú. México en rotativas es otro. Eh, también, bueno, valdría la pena destacar que esto desaparece una vez que existe la producción en México de offset. Ujú. Offset utiliza hojas individuales. Ujú. Entonces, en ese momento se retiraban los empalmes desde el proveedor, ya no el que transforma o el que imprime. Sí, me Entonces recuerda a ahí a la producción aquí. aparece. Ujú. Exacto. Exactamente, igual que en Honduras se utiliza una máquina offset, se utiliza Offset. una hoja tamaño cuatro cartas o Sí. cuatro oficios y en ese momento estos problemas de empalmes o estas características que van a aparecer filatélicamente hablando Ujú. desaparecen. Ujú. Ujú, Es cierto, sí, aquí hace años, o sea, la máquina de solo es offset. ujú. Y sí, con el pliego grande de papel engomado y ahí van saliendo. Así es. Sí, perfecto, Mario. Eh, no miro manos en alto, Mario, así que nuevamente felicidades por la charla, muy Gracias. interesante. Gracias a ti. Gracias. Ok. Saludos, Mario. No, gracias, Sergio. Chévere, Mario. Y, Gracias.